Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña un amigo, un compañero de viaje también, y sobre todo, Bernardo Pérez Andreu. Buenos días, Bernardo. Muy buenos días y encantado de estar aquí con vosotros. Bernardo es profesor, es secretario del Instituto Teológico de Murcia, de los franciscanos de Murcia, casado con 2 hijos y, nos lo van a permitir, autor de la colección de Religión Digital en Herder, con un libro espectacular, magnífico, que pueden ver aquí. No podéis servir a 2 amos. Crisis del mundo, crisis en la Iglesia. Título y subtítulo absolutamente sugerentes. Sí, absolutamente. De hecho, en el título, no podéis servir a 2 amos, todo el mundo sabe que se refiere a la frase de Jesús acerca del dinero. Dios y el No dinero. podéis servir a Dios y a Mamón, ¿no? Que es el nombre que tiene el dinero en los evangelios. No podéis servirlos a los dos, porque si servís a uno dejaréis de servir al otro. Es decir, es imposible el servicio, y ya se deja entrever que a quien hay que servir es a Dios, que es lo que dice Jesús, ¿verdad? Pero el subtítulo, yo quería referirme en la situación en la que estamos de crisis, una palabra que también hay que explicar, pero bueno, porque significa, sabes que en griego significa juicio. Ajá. Y un juicio no tiene por qué ser ¿Por qué malo. ser malo? Es Eso un es lo que- momento eso es de lo que cribar. quería, evidentemente, Claro. sí, sí. Es un Y crisol la que crisis también podemos... es una oportunidad, por mucho Exacto. que ahora chirríe decirlo. Que las Exacto. crisis pueden ser oportunidades, pero en cierta medida lo son. Es un Como riesgo motor y es de una cambio. oportunidad. Un Claro. riesgo y una oportunidad. Normalmente se está utilizando la crisis ahora mismo a nivel mundial como una oportunidad, pero para los poderosos, para hacerse con lo poco ya que les quedaba, Para de hacerse agrandar la con el brecha. poder, para agrandar la brecha. Entonces yo he dicho, lo he titulado Crisis del mundo y crisis en la Iglesia. Aquí hay que tener en cuenta esos términos. No es crisis en el mundo, que es lo que nos O quiere... sea, las se nos- preposiciones son importantes. son muy importantes, cambian completamente el significado, porque crisis del mundo, es decir, del modelo de mundo. Hemos llegado a un modelo que se ha agotado, se ha acabado. Ya no podemos seguir avanzando más en este camino. Es lo que decía Walter Benjamin, que el progreso al final es la barbarie. Porque este modelo productivista, el capitalismo que hemos vivido en los últimos 500 años, pero especialmente en el último siglo, el siglo XX, el modelo productivista de desarrollo a toda costa, Que nos lleva a esquilmar África, nos lleva... exactamente, que va contra el planeta a Ajá. nivel ecológico, pero también a nivel humano, Claro. va contra las personas. Vivimos en un mundo en el que 3/4 partes de la población prácticamente están excluidas de los bienes esenciales. Los tienen en distinta proporción. Incluso tenemos más hambrientos todavía que antes de empezar la crisis. Cierto. Mucho antes. En 2007 habíamos llegado a los 800 millones de hambrientos, que es mucho, pero se había conseguido frenar la cifra, y sin embargo llega la crisis y lo que tenemos es, y todos los estudios lo demuestran, es aumento de la pobreza y aumento de la riqueza entre los ricos. Sí. Sí, la De hecho, desigualdad. en España, bueno, en Europa, uno de los el único comercio que se ha incrementado son los artículos de lujo. Efectivamente. Los artículos de lujo, porque se ha aumentado la riqueza de los ricos. Es La decir, los riqueza de ricos los el año pasado, en 2012, aumentaron un 12% su riqueza. ¿Por qué? Porque, como explico en el primer capítulo del libro, entre la pobreza y la riqueza hay una relación dialéctica. Es decir, es falso aquel mantra que habían impuesto, sobre todo a partir de la socialdemocracia llega al poder en los distintos países. Aumentemos el nivel de riqueza, aumentemos la tarta para luego repartirla. No. No. Cuando Repartamos y que después si cuando se aumenta, cuando aumenta la riqueza, solo aumenta para los que ricos. se han aprovechado de ella. Los demás no. De hecho, las gráficas, aquí en el libro no las he podido incluir, pero cuando doy charlas sí las incluyo. En las gráficas se ve claramente que los niveles de proporción de riqueza que tiene el percentil más bajo de la población, el 20% más pobre, se mantienen estables, no aumentan. Solo aumentan el quinto más rico, el 20% más rico, que se reparten el 90% de la riqueza. Es como una copa de champán. Sí. ¿No? El 20% más rico se lleva todo y el 20% más pobre no tiene prácticamente nada de la riqueza. ¿Por qué? Porque estamos en un modelo de desarrollo, que es el modelo capitalista, que lo que hace es beneficiar al centro frente a la periferia. Ese modelo está agotado. Parece ser que sí. O al menos parece ser que la realidad nos llevaría a considerar que está acabado, aunque parece ser que la resolución a la crisis se están buscando respuestas para perpetuar ese modelo. ¿Y hacia dónde podríamos ir? ¿O hacia dónde Sí. deberíamos ir? Claro, la cuestión es que... Igual que las preposiciones, los verbos sí, ¿hacia también dónde son deberíamos ir? importantes. Yo creo que es mi propuesta, deberíamos ir hacia un modelo del don, ¿no? Una economía del don, donde no se prime el lucro y el beneficio, es decir, el mercado como estructura y sistema de intercambio puede ser utilizado, pero tiene que ser gobernado por la instancia política y comunal, la comunidad, es una instancia intermedia, la comunidad entre la sociedad
Sí. y los individuos o las personas concretas, el mercado puede ser utilizado, pero no debe ser el único instrumento. De hecho, si todo el mundo recordará aquellas famosas frases de Sarkozy cuando dijo que el capitalismo había que refundarlo, había que repensarlo, que teníamos que volver a poner límites, porque todo esto nos viene, no lo olvidemos, de aquel famoso tándem. Han muerto los dos, Thatcher ha muerto hace muy poquitos días, Thatcher y Reagan, que propugnaron aquello de que no había alternativas. De los 2/3. Sí, no hay alternativas al modelo económico del liberalismo, el neoliberalismo capitalista, y por tanto esto es lo único que se puede hacer. Entonces, aquel modelo que se empezó a implantar en los años 80 nos ha llevado aquí por la desregulación. En los años 30 apenas había un paraíso fiscal, que era Suiza, se lo inventó para salvar todas las riquezas de los nazis, ¿no? Sí. Pero en los años 60 había 4 o 5, y ahora tenemos cientos y cientos de paraísos fiscales, que es donde está el dinero. Es muy curioso que los modelos de intento de resolución de los problemas del capitalismo hayan ido todos simplemente por la vía de acumular más problemas. La Fed, que es la Reserva Federal Americana, ha triplicado la masa monetaria en los últimos 5 años. Ellos le llaman alivio cuantitativo, hacen un alivio cuantitativo y entonces meten más dinero. Cómo mola el lenguaje. Sí, es eufemismo, claro, alivio cuantitativo. Es imprimir billetes, que es lo primero que se le enseña a un economista cuando entra a la facultad. No se puede resolver una crisis simplemente imprimiendo billetes, porque eso es inflación. Claro. Si tú metes más billetes, como es una mercancía, los billetes valen menos, es normal. Japón ahora ha dicho que de aquí al año que viene va a triplicar su masa monetaria. Europa la ha duplicado. Es decir, todo ese dinero, ¿dónde está? En los paraísos fiscales. Por eso da igual que se imprima más billetes. Es una patada a seguir. Yo le llamo la patada a seguir, ¿no? El capitalismo ha dado una patada a seguir e intenta con esto a ver si dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 3 años recuperamos. Imposible. No, es una crisis sistémica y estructural del modelo. ¿Es una crisis solo de Occidente o es una crisis mundial? Porque si es verdad que, bueno, yo soy un neófito en estas lides, pero parece que está en crisis el modelo capitalista europeo, pero claro, a la vez estás encontrando el surgimiento de estos dos grandes monstruos que son India y China. Que son capitalistas también. Sí, bueno, que están, al menos en África China está ejerciendo de potencia comercial de primer orden y comprando terrenos y bueno, esquivando lo poco que les quedaba a los africanos. De hecho, África está alimentando chinos. Lo que está haciendo África es alimentando chinos. Han hecho una política de acaparamiento de tierras y se han quedado prácticamente con el 90% de las tierras, y los árabes también, los saudíes, se están quedando también con muchas tierras porque Arabia Saudí es un desierto. ¿La crisis es global? ¿Estamos hablando solo de crisis de Occidente? No. Ya hemos llegado a una crisis sistémica y estructural de mundo. Lo que llamaría Wallerstein el sistema mundo. Y el sistema mundo, en todos sitios, tiene una estructura de desarrollo de producción de corte capitalista. El capitalismo tuvo una crisis en el 29, de la que salió con Keynes y las políticas de inyección de recursos y de control, sobre todo control de la economía, poner reglas, no permitir que se especule, pero eso tuvo unos 30 años gloriosos hasta el 75, pero la crisis del petróleo. La crisis del petróleo provocada por un hecho que mucha gente pasa por alto, que es lo que hizo Nixon en el 71, el Día de la Virgen de agosto, el 15 de agosto, que es liberar el patrón oro, es decir, que no hubiera $35 por cada onza de oro. ¿Por qué? Porque Nixon había estado imprimiendo más billetes para financiar su guerra de Vietnam, la guerra de Corea, y entonces no había tanto. Francia e Inglaterra dijeron, nosotros queremos estos dólares que nos los cambies por oro, porque habíamos llegado al acuerdo en Woodstock, esto es el festival, me he confundido con él. Sí, el acuerdo aquel que hicieron en 1944 de constituir el Banco Mundial y las estructuras financieras, ¿no? Y por ese acuerdo el dólar era la moneda de intercambio mundial. Entonces, cuando pidieron el dinero, el oro, no querían billete porque no se fiaban. Lo que hizo Nixon fue soltar el dólar del oro, y eso fue el mayor robo de la historia. Los que tenían petróleo y compraban en dólares dijeron, oye, que ya los dólares no valen esto. Entonces se produjo la crisis del petróleo, provocada por la crisis del dólar. Es una crisis financiera, es decir, es crisis del capitalismo. Entonces, esa crisis del capitalismo llevó al neoliberalismo, que ha durado 30 años, que yo le llamo los 30 penosos. Porque la crisis del 89, la de finales de los 80-90, no fue tan... Son los pródromos de esta crisis. Está la del 89, el 93, la del 97, la del 2001, el .com, que es el inicio de esta, la del .com. ¿Y fueron avisos para algo que se podía haber solucionado? Sí, y todo el mundo lo decía. Por ejemplo, cuando aquí se hizo el Tratado de Maastricht, en el que íbamos a entrar, estaba claro que el Tratado de Maastricht nos iba a meter en el cauce que nos hemos metido ahora y en el que dependemos absolutamente. España es una colonia alemana. Es
Es decir, a través del euro nos tienen dominados. La única solución real es salir del euro. Es la única solución. Pero es real. factible eso. Sí, sí, totalmente factible. Tenemos gente, tenemos conocimiento, tenemos tierras, tenemos producción, produzcamos. Vale, ¿cuál es la solución a esta crisis del mundo? ¿Hay Sí. solución? Me has dicho antes que Sí. creías que sí. Hay solución. Hay que cambiar el modelo, sí, pero ¿cómo? Hay solución. ¿Cómo? ¿Y quién lo hace? Yo lo propongo en la parte final del libro, ¿Sí? la solución, ¿no? Tiene que tener como distintos niveles, ¿no? Tiene que tener un nivel político. Claro, el problema es quién lo hace. El problema es que hay que sumar muchas fuerzas para Y conseguir un esto. cambio también de estructuras políticas y de participación Total. cívica, social. Claro, y... en España tenemos que ir hacia una segunda transición, una transición realmente democrática. Porque ahora mismo lo que hay es una partitocracia. Sí. El que gana las elecciones pone... Montesquieu está muerto. Está Aquí en absolutamente- España nunca existió. Al Aquí final nunca tuvo existió. razón Alfonso Nunca. Guerra. Sí, nunca existió. ¿Por qué? Porque el presidente del gobierno, sea el que sea, es el que manda en el Parlamento, el que manda a hacer las leyes. No hay división de poderes. Las leyes no... el que ejecuta no es el que legisla. Quiero decir, es el mismo. Y el sistema de votación en los parlamentos pues Y también elegir deja los mano jueces alzada. es lo mismo, Claro, es decir, claro. no hay división, Cierto. no hay división de poderes, tenemos que ir hacia otra forma de organizarnos distinta. Entonces, a nivel político yo le he llamado una política exodal, ¿no? Igual que Moisés sacó a los hebreos de Egipto, nosotros tenemos que salir de este modelo que está... yo siempre pongo, cuando tengo que hablar ante gente, la imagen del coyote y el correcaminos, ¿no? El coyote corriendo detrás del correcaminos a veces se salta y queda en el abismo Y sigue caminando. corriendo en el abismo. Solo hasta que se- cuando se da cuenta, cae. Pues nosotros estamos en el abismo, pero no nos hemos dado cuenta. Cuando nos demos cuenta, caeremos. Y entonces, el problema es que cuanto más tardemos, más costará y más sufrimiento nos costará. Porque como nos hemos educado, y me incluyo, y todos estamos ahí, en el tener y no en el ser, sino que en un desarrollo cuantitativo de la persona y de la sociedad, Sí, como si tener más nos hiciera más felices. sí las Cuando seguridades, es imposible. el piso, el Claro, pero coche... pero es que eso sí, por ejemplo, yo lo hago ahí en un estudio a través de Santo Tomás de Aquino, que era un hombre con las ideas muy claras. El hombre necesita cubrir sus necesidades de indigencia y de estatus. De indigencia, alimentación, vestido, habitación, diríamos cultura, educación, deporte, Bien. sanidad, todo eso hay que cubrirlo. Pero tú no tienes que comer, por ejemplo, todos los días un plato de gambas. No, tú tienes que alimentarte sanamente. ¿Pero eso es estatus o eso ya es otra cosa? No, eso es necesidad de vale, indigencia. vale. Estatus es... Pero digo según- lo de comer gambas. Lo de comer gambas pues dependerá de la posibilidad que haya para todos. Es decir, Claro, lo que no puede eso ser es es que para todos. unos Bien, sí y bien, otros bien, vale, no. vale, vale. Bueno, dependerá, ¿no? Pero lo que la sociedad y el Estado tiene que asegurar es que todo el mundo pueda satisfacer sus necesidades personales, no las creadas indirectamente por la sociedad de consumo, que sabes que ahora se ha invertido completamente. Sí, y lo que sí, se hace sí, es, creo un producto y luego Luego lo hago necesario. lo hago necesario Ah. para la gente. Entonces, esta inversión es una inversión que es perversa. Recuerdo una película de Doris Day y de... Ay, no recuerdo cómo se llamaba. Buenísima, que inventaron un producto que le llamaron IT o algo así, que era una pastilla de colores. Sí, creo que lo recuerdo, sí. Y al final generaron esa necesidad. Era muy... Sí, pero muy- no nos tenemos que ir tan lejos. Hay productos de estos que dicen que son muy buenos, productos lácteos que son muy buenos para el organismo Bífido y que y no demás. tienen ningún tipo de beneficio más allá que el beneficio que se lleva la empresa por hacerlo. Un simple yogur es tan bueno como cualquier otra cosa si es un yogur natural. Pero ¿qué han hecho en las empresas? Vamos a ver cómo esto que era un residuo lo convertimos en un producto. Y así se ha hecho con todo. Es decir, hemos puesto el tener por delante del ser, ¿no? Esto ya es muy antiguo, no lo Hablabas de eso, no lo de las hemos necesidades... de indigencia, es decir, satisfacer las necesidades de indigencia. Tú necesitas 2.800 calorías y punto, no necesitas más. Necesitas tener una dieta variada y de eso se tiene que encargar la estructura política, de que esas necesidades estén cubiertas. De que no haya gente que se muera de hambre, que se muera de frío, que no tenga un sitio donde cobijarse Claro, porque eso llueve. no tiene sentido. No tiene sentido que estemos tirando el 50% de la comida. En la cadena de producción hasta el consumidor se tira el 50% de la comida mientras la gente muere de hambre. No sé, es irracional, pero por otro Es lado irracional. es absolutamente humano. Ese tipo de cosas. Pero lo hemos llegado a hacer humano Ajá. y no es humano. Lo humano sería... y esto, claro, esto a la gente le puede escandalizar y yo he notado cuando hablo a la gente que se escandaliza. Pero es preferible que falten productos en las estanterías de los supermercados a que se tiren. Sí.
Porque hoy falta esto, pues no como esto. Oye, me busco otra cosa. Pero es que nos hemos acostumbrado a que todo esté. Tú entras a un supermercado, tú y yo. Y falta un producto y tú ya no vuelves. Ay, aquí no vuelvo yo. Yo necesito que esté bien esa repleto. Imagen de... Todo perfecto y de buen color. Algo. Ay, qué mal rollo. Estos están fatal. Tienen muy pocos productos. Estos que igual son malos. Igual les va mal. Igual esto cierra. Y automáticamente están justo a punto de caducar los productos. Pero seguro. eso es educación. Eso se hace por educación. Casi habría que llegar a un sistema de racionamiento. Yo sé que esto va contra la cultura y contra... Pero es que es así. Lo que no puede ser es que se nos mueran de hambre ahora mismo 1.150 millones de seres humanos. 300 millones más que en 2007. Sí. Y todo provocado... Volvemos otra vez al problema de la estructura. No sé si la gente lo conoce, pero si no lo conoce es bueno que los datos se conozcan, porque yo creo que la verdad libera. Y es que hasta 2001 estaba prohibido especular con alimentos. Fue en 2001 cuando el pinchazo de las empresas.com, ¿no? De internet y todo volvemos esto. Al inicio de volvemos esta crisis otra vez. Claro, es el prólogo cercano, ¿no? Cuando el inicio de la crisis, cuando perdieron muchísimo dinero en Wall Street, el gobierno americano les permitió especular en la bolsa de Chicago con las materias primas. Con las materias primas de todo tipo, pero especialmente con los alimentos. ¿Por qué? Porque era lo que estaba prohibido, no se podía especular y es seguro. Es decir, la gente siempre va a necesitar alimentos. Claro. Entonces, todo el dinero que estaba en Wall Street migró rápidamente, sabes que ahora es un TIC, ¿no? Migró a la bolsa de Chicago, empezaron a acaparar productos, arroz, trigo, maíz, todo el mundo recordará que empezaron a subir y la tonelada pasó de $250 a 500. Subió el pan una barbaridad. Exactamente. Y eso provocó de entrada en un solo año que de tener 800 millones de hambrientos pasamos a tener 1.000 millones. Porque la gente que estaba ahí, en el borde, en el límite de la hambruna, ya no podía comprar la mitad. Podía comprar la mitad de lo que compraba antes, porque había duplicado el precio. Aquella gente que había especulado lo tenía seguro. Lo único que tenía que hacer es esperar. La gente va a querer el trigo antes o después. Claro. Y ellos no habían arriesgado nada. Solo habían comprado opciones de futuro sobre eso. En granero, mientras tanto, claro, no hay problema. No hay problema. Aquello provocó esa especulación provocó la situación de hambruna en la que nos encontramos hoy. Es decir, yo he estado relacionado con Cáritas, con Manos Unidas, bueno, más o menos un poco con todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que un trabajo de 10 años, un segundo de especulación te lo puede tirar por suelo. Sí. Claro, entonces, o hacemos una estructura política que gobierne eso, pero los 30 años de neoliberalismo lo que han hecho es destruir la estructura política, es decir, quitar todas las leyes que impedían la especulación. ¿Por qué? Porque a más especulación, más gano. Por ejemplo, ahora tenemos, se han llenado los medios de comunicación con lo del oro, que el oro ha bajado y se ha pinchado la burbuja. Es falso, es otra especulación. Si yo compré oro cuando estaba a $1.200 y he esperado un año a que suba a 1.500, vendo a 1.500, como tengo mucha masa de oro que vender, vendo mucho, la gente se pone nerviosa, todo el mundo vende, baja a 1.200, lo vuelvo a comprar y he ganado 300. Es especulación de libro. Es que esto es así, pero con todo. A ellos les da igual. Si pudieran especular con seres humanos, especulaban. Si fuera legal la trata de blancas, especulaban con la trata de blancas. Les da igual. Lo que quieren es dinero. Y un lugar seguro para guardarlo. A mí que me expliquen por qué las Islas Seychelles tienen tanto dinero y nadie las invade. Claro. Porque tienen el mayor ejército, los mayores ejércitos del mundo protegiéndolas y todo el mundo lo sabe. Por eso no se pueden invadir. Sería tan fácil coger un barco de guerra y ir allí y coger el dinero, ¿verdad? No puedes. ¿Por qué? Pues por eso. Y Suiza, que no tiene ejército, ¿no? Que son todos miembros del ejército, pero no es un ejército real, ¿no? Los suizos que forman parte de un ejército son del Vaticano. Y están todos protegidos. Sí. Es decir, ¿por qué se protege? Porque se protege el dinero. Poderoso caballero, ton dinero. Servimos al otro amo. Servimos al otro amo que además no tiene ningún escrúpulo. Has hablado de crisis del mundo. Nos hemos quedado a mitad, la verdad. Sí. Y tendríamos que hablar más de esto. Las soluciones tendríamos que ser política, pero también una solución ética. La ética que yo llamo samaritana. Claro, no vale solo con la política. Intentar resolver los problemas sociales solo con la política es quedar con una estructura demasiado alejada del ser humano. Tiene que cambiar la persona. O cambia la persona. Para que la política tenga ética, la persona que se dedica a la política o el propio ciudadano tiene que tener una serie de valores. ¿Por qué han fracasado prácticamente todas las revoluciones que ha habido en el mundo? Porque han sido revoluciones externas, sociales, políticas, económicas, pero no internas. Es decir, se necesita una revolución primero del corazón, de las conciencias, que luego se proyecte en la sociedad. Es decir, tiene que haber una bidireccionalidad. ¿Y eso cómo lo vende un economista, Bernardo? ¿Cómo puedes vender? ¿Un economista? ¿Cómo se puede vender eso? Que funcione esa revolución del amor, de la revolución interna, como algo factible, real, de cara a un mundo que está gobernado por instituciones, por estructuras y por tal. Yo no me he tenido que ir... es decir, yo miro a Aristóteles. Yo en el libro empiezo por Aristóteles, porque Aristóteles lo tenía muy claro.
una cosa es economía, que es satisfacer las necesidades, y lo otro es crematística, que es buscar el lucro personal. Es decir, pervertir el ser de las cosas. El ser de la economía es satisfacer las necesidades. Ese es el ser de las cosas. Y él dice que crematística es la usura, el préstamo de dinero, eso es crematística, porque busca simplemente el lucro, pero también el trabajo asalariado. Es muy inteligente, Aristóteles. El trabajo asalariado es crematístico. Es decir, el trabajo es una realidad personal íntima. Es mi yo más profundo que pongo en contacto con los otros y con el mundo. Sí. Por el trabajo yo me desarrollo y me hago. Si yo vendo mi trabajo, me prostituyo. Es decir, hay que cambiar la lógica, yo le llamo la lógica del don, en donde yo doy mi trabajo a cambio del trabajo de los demás. Torralba, me imagino. Sí, exactamente. A cambio del trabajo de los demás. Luego el dinero puede funcionar, pero como un instrumento. Aquí el problema es que el dinero no es solo un instrumento, sino también es un sistema de acumulación. El dinero debería caducar. Sí. Si el dinero caducara, solo habría que poner que el dinero caduque. Las tarjetas están de punta de los cines, que si no la gastan en 6 meses... Exactamente. Pues eso. Claro, ¿por qué no quieren que caduque el dinero? Porque quieren amasarlo, amasar la riqueza y amasar el poder, porque riqueza es poder. O sea, la riqueza se puede pudrir, pero el poder no. Y entonces necesitan que todo el mundo se lo crea. La mentira de que el dinero vale algo, la gente se la cree. El dinero no vale nada. Si ahora Draghi dice, oye, los billetes de 50 euros mañana no valen nada, pues hemos perdido todos los que tenemos los billetes, porque el dinero no es de quien lo tiene, sino de quien lo crea. Y si lo crea Draghi, el Banco Central Europeo, en el fondo es Alemania, el dinero es de ellos. Y harán con él lo que les dé la gana. Por eso te he dicho antes que no habría problema en salir del euro. Ningún problema, creamos otra moneda. El problema es las relaciones con otros. Claro, lo pasaríamos muy mal, pero todos. El problema es que con esta política que se está aplicando lo pasan mal algunos. Y los que han provocado el problema no lo pasan mal. Al contrario, se están enriqueciendo. Las revoluciones ciudadanas que están surgiendo ahora, el 15M, otro tipo de historia, yo no te hablo de cosas concretas como scratches y demás, que sería para otra conversación. ¿Son parte de esa solución o es al menos un estado de indignación que es sano que salga, pero con una falta de organización o de proyecto de construcción? Sí, yo lo analizo desde la perspectiva del filósofo Thomas Kuhn, que habla de los paradigmas en la ciencia, ¿no? Tú tienes un paradigma científico y mientras funciona ese paradigma, todos los investigadores apuntalan el paradigma. Empieza a haber anomalías en el paradigma y empieza a verse que no funciona. Por ejemplo, el paradigma geocéntrico no funciona. Parece ser que los datos no empiezan a cuadrar en que la Tierra sea el centro. Y entonces empieza a surgir otro paradigma. Pero de un paradigma al otro tiene que haber elementos de vinculación, aunque hay un momento de ruptura. Pues bien, movimientos como el 15M para mí son elementos que están de transición entre un paradigma y otro, pero que no llegan a ser maduros todavía. Sigues pensando en el coyote ahora mismo. Sí, efectivamente. Me he vuelto a venir. Sigo pensando en el coyote, sí. Y yo creo que yo los miro con simpatía y me siento muy cercano a todos esos movimientos, pero veo que todavía son movimientos inmaduros y que tienen que generar, y por mucho odio que algunos le tengan a la política, es que la política no es mala. Es cierta política o lo que hacen los políticos, pero la política es como nos organizamos, no puede ser mala. ¿El sistema se tiene que cambiar desde dentro? No queda otra, o sea, no se ve otra posición porque casi es peor romper el sistema por romperlo. Es decir, una anarquía, revolución que puede ser violenta y que puede ser eso es una barbarie. De esas ideas que es una barbarie. Tendremos que intentar hacerlo desde dentro. Pero, ¿qué pasa? Que los que se benefician de este modelo actual ponen muchas trabas. Y llegará un momento en que a lo mejor los choques serán mucho más violentos. Es que la gente no puede seguir sufriendo de esta manera y que no pase nada. Claro. Ojalá no pase nada nunca. Pero claro, que no pase nada, la gente se le echa de las casas. Claro, si tú has visto a una persona como a sus hijos los han tirado a la calle, dices, es que esto es humano. Una ley que defiende eso no es legal. Y como decía Gandhi, la situación de un hombre justo en una sociedad... pero no es legítimo. Claro, sí, legal sí es, pero la situación de un hombre justo en una sociedad injusta es la cárcel. Es decir, deberíamos ponernos todos ahí para evitar eso. Y sin embargo, luego pues vemos que otros se quejan porque les chillan en la puerta de la casa. A ver, está mal, pero... pongamos en relación una cosa con la otra, claro. Entonces yo creo que por un lado la política, por otro lado la ética, pero también recuperar los valores comunitarios, ¿no? Y la familia, ¿por qué no la familia? No, la familia no es el reducto de los conservadores. Que además en este país es algo que nos ha salvado a muchos de la situación. Todos hemos crecido en familia, claro. Todos, pero cualquiera crece. Y de hecho, uno a quién acude al final. Y en un país mediterráneo, la familia. Sí, y de hecho, si España no se ha hundido del todo es por la familia. O sea, con un 27% de paro que tenemos o que vamos a tener, eso es imposible. Y todos conocemos casos muy cercanos y gente que se ayuda, porque aquí, en Estados Unidos no.
Si te va mal Sí, y la no mentalidad puedes anglosajona recurrir a otra persona. Es distinta a la mediterránea, eso es Sí, así. sí. Hablas de crisis del mundo, pero también Y en la hablas de iglesia. crisis en la iglesia. No de la Volvemos a iglesia. preposición. Claro, no de la iglesia. Porque no se trata de que la iglesia como estructura o institución esté en crisis total, sino que en la iglesia, dentro de la iglesia, en cómo nos hemos organizado. Y yo a esto lo vinculo con la primera parte del libro, que es cómo este mundo, al que yo llamo una especie de imperio global posmoderno, porque ya no es solo de un país o de otro, sino que se ha extendido a todos sitios. Cierto. Y ahora los capitales no tienen patria, porque son apátridas totalmente. Totalmente. Su patria es el dinero y no tienen otra patria, ¿no? Y como los grandes deportistas van con la bandera de España por todos Sí, sitios, pero su dinero lo tienen tienen en Suiza, lo en otro tienen en lado. Andorra, donde No sea. aquí produciendo Sí, para sí, sí, cierto, sus compatriotas, cierto. que son los que le aplauden y le quieren, Cierto. y los niños que llevan sus camisetas. Y ¿no? podrían nacionalizarse de otro país si la potencia del equipo donde tal pudiera ser. Y no habría ningún problema. habría Ellos ningún no tienen problema, problema, no lo ¿no? han Porque yo creo que el gran problema de la Iglesia, y ahora con esto, el libro estaba terminado antes de la renuncia de Benedicto XVI, y a mí me parece que los acontecimientos maravillosos que estamos viviendo ahora, y excepcionales que estamos viviendo en la Iglesia, la renuncia de un papa, que eso no había pasado desde Celestino Y lo que ha V. permitido. Exactamente. la renuncia, porque Francisco puede ser, ahora hablaremos de él, puede ser maravilloso lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder, pero probablemente sin esa presencia de Benedicto sin esa renuncia de Benedicto sería imposible. Sería imposible, efectivamente. Y hay un dato que lo comenté en un momento dado, me llamaron de un medio de comunicación, y el hecho de que sea el día 28 de febrero cuando la renuncia se hace efectiva, que coincide con la celebración del tercer día de las calendas de marzo, cuando Teodosio firmó el edicto de Tesalónica del 380. Sí, no dio puntada sin hilo. Es que es eso, el 380, el edicto de Tesalónica, era la obligación a todos los habitantes del imperio de ser cristianos, bajo pena de muerte. Estaba claro en el edicto, está muy claro, ¿no? Y ahí empieza, digamos, esa vinculación con Constantino un poco antes, ¿no? Esa vinculación de la iglesia al poder, una iglesia imperial, esa es la que de alguna manera ha venido a morir ahora. Y ahora estamos dándonos cuenta de que esa forma de ser iglesia, la crisis en la iglesia, esa forma de vivir la iglesia, esa forma de entenderse, no es la correcta. Y es lo que yo creo que los gestos, las palabras que está transfiriendo Francisco es lo que nos dice el hecho de escoger el nombre. Francisco. Sí. Los que amamos a Francisco, además, cuando lo escuché, que venía de clase, iba a casa y lo escuché Francisco en el coche, me quedé. Y el modo de presentarse a la... No solo por las vestiduras, sino el modo de reclamar la bendición, el postular una iglesia pobre para los pobres, incluso ya las primeras decisiones. Como obispo de Roma, que eso es lo que es. Además, todavía no se ha declarado santo padre, ni sumo pontífice. Es que no lo ni es. Nada por el estilo. Las SS famosas de su santidad es servus servorum, el siervo de los siervos, el que preside en la caridad, en el amor, a las demás iglesias, que eso es el ministerio petrino, que enseñamos. Yo soy profesor de eclesiología, y lo que enseñamos, el ministerio petrino es el servicio a la unidad. El servicio a la unidad, como Juan Pablo II muy bien pidió en la carta Utunum Sin, ayudadme a vivir esto. Ayudadme, porque a lo mejor el Papa a veces no lo ve todo y necesita que se le diga, oye, a lo mejor esto no es así, sino que tendría que ser de otra manera. Porque lo que importa es el servicio a la unidad, no que haya una persona u otra persona que lo haga. Sí, es cierto que, al igual que sucede en el sistema, en el mundo, para cambiar las cosas es necesario que el monarca absoluto reparta juego. Sí, está en su mano. Está en su mano. Es así, bueno, la fue con Juan XXIII. Sí. O sea, si no hubiera sido un papa como Juan XXIII, después de la declaración de la infalibilidad papal, ¿no? Del Concilio Vaticano I, tenía que ser un papa el que tomara la decisión. Claro. De abajo no podía surgir. Claro. De abajo podía surgir la necesidad. Aunque es verdad que si no hubiera habido la necesidad, que se hubiera ido machacando, como probablemente esté sucediendo ahora, no hubiera surgido esa capacidad de la Iglesia de sorprendernos, de la institución. Yo tuve la suerte de estar allí en Roma, estaba a 10 metros de donde seguía salió, a través de los medios. Fue brutal. Francisco, Bergoglio, y ver todo lo que... Más allá de los gestos, pues los gestos son importantes, pero cada uno de los gestos está teniendo un significado. El lavatorio de los pies, las rúbricas, el presentarse sin los capisallos, el pedir la bendición, tantas y tantas cosas, incluso las primeras decisiones. La primera grandísima decisión es una comisión de cardenales para que le acompañen en la reforma de una curia. ¿Qué esperas de todo esto? Hombre, la verdad es que ya... Volviendo al tema de la crisis, una vez entendida abierto, como cambio. Sí, una vez abierto el apetito, uno ya lo quiere todo, ¿no? Ya me han puesto el primer plato y he dicho, oye, me gusta y necesito más. Pero las necesidades hay que cubrir las básicas, no todos eran gambas. Yo espero que Francisco no corra.
porque no hay prisa. Es decir, ya han sido demasiados años viviendo de una determinada manera. Ese modelo de iglesia, digamos que está periclitado. Pero es que en la iglesia, de hecho, lo que enseñamos en teología no tenía nada que ver con lo que la gente piensa o con lo que la gente veía de la iglesia. Más o menos quien tiene conocimientos teológicos sabe que la cosa iba por otro lado. ¿Por qué? Porque la teología era hija de toda la revolución que se había producido en el siglo XX, la revolución bíblica, litúrgica, la ecuménica. Y entonces la teología está en diálogo con las ciencias, y los santos padres, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, han impulsado ese diálogo. Es decir, en teología no nos asombra lo que tiene que hacerse. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es cómo se aplica a la iglesia. Y la iglesia es muy grande. Claro. Y entonces yo espero que vaya despacio, sin prisa, pero también sin pausa. Es decir, que no se pare esto, sino que vayamos hasta el final. ¿Tenemos razones para la esperanza? Siempre. Los cristianos no podemos permitirnos el lujo de la desesperanza. Eso es un lujo que no lo podemos permitir. Yo siempre digo que no soy optimista, soy pesimista, y por eso estoy esperanzado. O sea, me espero lo peor y actúo para que no se produzca. Y trabajo para que se produzca ese otro mundo que sí es posible e imprescindible, que los cristianos llamamos reino de Dios. Otra gente que no son cristianos le llama de otra manera, pero para nosotros es el reino de Dios. Y todo lo que es verdaderamente humano es cristiano. Pues Bernardo, muchísimas gracias. El libro es absolutamente delicioso. Para los que no entendemos de economía se nos hace fácil, y para los que sí entienden se les hace sencillo de leer. Y es una propuesta y es bastante valiente, la verdad. A mí me ha sorprendido. Tampoco nos conocíamos demasiado, pero me ha parecido que... Y está escrito antes de la renuncia. Está escrito antes de la renuncia, con lo cual Incluso también es un acto crítica, profético. Hay una crítica al magisterio. Claro. Quien quiera que la busque. Bernardo Pérez Andreo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Tendremos oportunidad de seguir hablando, espero que las sigamos teniendo. Tiene un blog en Religión Digital absolutamente interesante que les recomiendo que sigan. Están los blogs destacados. Rara Tempurum. Rara Tempurum, cierto. Es que son tiempos extraños. Pero también son buenos que sean extraños. Sí. No podéis servir a dos amos. No podemos servir a dos amos, señores. Crisis del mundo, crisis en la iglesia, publicado por R.D. Herder. No podéis servir a dos amos, el servicio y el poder. También volvemos a Francisco y volvemos a Benedicto. Y volvemos al presente y al futuro de la iglesia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y seguiremos disfrutando. Muchas y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.